huecos son aquellos que están conformados porque tienen una cavidad, una luz. Le decimos luz a la cavidad o al hueco propiamente, ¿no? Un ejemplo de un órgano hueco. El estómago. El estómago es un órgano hueco. El cerebro de alguno, no, mira, la vesícula biliar, el útero, el intestino delgado, el intestino grueso, son órganos huecos. Una arteria es un órgano hueco, tubular pero hueco, ¿no? Los órganos huecos se estudian por capas, ¿no? La capa interna, la capa del medio, la capa de afuera, son capas. En cambio, los órganos de otro tipo son los órganos macizos. Un ejemplo de órgano macizo: el bíceps, el hígado, son órganos macizos. Prueba de macicidad. Y uno, órganos macizos, usualmente los órganos los estructuramos en lóbulos o lobulillos, ¿no? O segmentos que constituyen el órgano mayor. Muy bien. Otra de las cosas que es importante que recordemos es que los órganos tienen dos componentes desde el punto de vista histológico. Un componente se conoce con el nombre de estroma y otro componente se conoce con el nombre de parénquima. Cuando hablamos de estroma nos referimos prácticamente al tejido conjuntivo que estructura el órgano, es decir, el que ordena, ¿no? Y soporta a los tejidos propios del órgano. En cambio, el parénquima está constituido por los tejidos que le dan la naturaleza al órgano, los que dicen que ese órgano va a hacer eso. Por ejemplo, en el hígado, el parénquima serán las células del hígado, los hepatocitos. Todo lo demás, la cápsula, los tabiques, todo eso es estroma. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, cuando yo diga el estroma de este órgano, ustedes saben a qué me refiero, al tejido conjuntivo que lo organiza. Cuando diga el parénquima de este órgano, me refiero a las células que constituyen la razón de ser del órgano, ¿no? Muy bien, por ejemplo, un hepatocito es parénquima. Una célula glandular de la glándula salival es parénquima, ¿no es cierto? Un fibroblasto de la cápsula del páncreas, que es estroma, ¿no? Perfecto. Comencemos entonces, veamos un órgano macizo, que es la tiroides, que es un órgano glandular, es una glándula de tipo endocrino. La tiroides es una glándula que se encuentra ubicada en la región anterior del cuello, aquí, ¿no? Tiene forma de H, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, un istmo en el centro. A veces hay un lóbulo adicional que se llama pirámide de Lauret, es anatomía. Pero así es la tiroides. Es un órgano de tipo macizo, ¿no? Por lo tanto, tiene estroma y parénquima. ¿Qué encontramos en el estroma de la glándula? Vamos a encontrar una cápsula de tejido conjuntivo laxa. Esa cápsula puede emitir tabiques al interior del órgano, algunas fibras reticulares, que es colágeno 3, y abundantes capilares sanguíneos fenestrados. Capilares sanguíneos son vasos sanguíneos que tienen huequitos, en este caso fenestrados. Y decimos abundantes porque cuando una constante que se va a repetir en las glándulas endocrinas es que están muy vascularizadas. De hecho, cuando el tiroides trabaja mucho, uno puede poner el estetoscopio y escuchar el latido cardíaco en el tiroides. Entra la sangre porque tiene muchos vasos, la arteria es poderosa. De hecho, uno le hace un corte en el cuello área en el tiroides y ese paciente puede morir desangrado, ¿no? Porque es una glándula que tiene muchos vasos sanguíneos, ¿no? Si lo golpeo, una persona en la tiroides, puedes generar un sangrado que tiene un hematoma al interior del tiroides, por ejemplo. Morir. ¿No? Pero un golpe en el cuello, más allá del tiroides, me preocuparía fracturar la tráquea, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, en fin. Ese es el estroma, ¿no? De que nadie va, te voy a pegar a tu tiroides. Uno va y mete el quiñe al cuello, pues, en realidad está más arriba, es más efectivo. Gabriel se te mete una. En cambio, el parénquima tiene una organización tisular que se conoce como folículo tiroideo. En el tiroides encontramos folículos tiroideos. Un folículo tiroideo tiene células foliculares, tiene coloide en el centro y por fuera otro grupo de células que se llaman células C o células parafoliculares. ¿Qué es esto? Es esto, miren. Ese es el parénquima tiroideo.
Esa estructura esférica se llama folículo. En el centro está el coloide y esto de acá afuera son las células foliculares. Es una esfera eso, su corte transversal es una esfera. Y estas células se ven con una estructura de epitelio simple cúbico, porque es un epitelio glandular, endocrino, pero es epitelio glandular. Estos son los intersticios, y acá en ese intersticio se ve una célula parafolicular o una célula C. Así se organiza el parénquima de tiroides. ¿Qué encontramos? ¿Cómo son esas células foliculares? O sea, estas. ¿Qué podemos decir de células foliculares? De hecho, son cúbicas simples. Son células que están equipadas para producir proteínas, o sea, tienen un núcleo intermedio, un núcleo hepático rugoso, complejo de Golgi, principios de secreción, ¿no? Su núcleo es esférico central, una cromatina intermedia, laxa, en fin. Son poseedoras de granos de secreción, tienen lisosomas y tienen algunas vacuolas en la región apical, o sea, cerca al coloide. Y es más, uno puede identificar algunas microvellosidades en la región apical, o sea, cerca al coloide. Ahí la membrana apical se pliega formando microvellosidades. Esta es un esquema, esta es una fotografía ya de las células, los folículos, ¿no? Coloide, células foliculares, aquí hay vasos sanguíneos y hay células parafoliculares. Miren la diferencia, el epitelio va a ser un poco más alto, en cambio aquí se ve como que el coloide está a tensión y las células las ha estirado, ¿no? Pero iguales son folículos tiroideos, ¿no? ¿Qué producen las células foliculares? Producen la hormona tiroidea. El nombre de la hormona tiroidea es triiodotironina o T3 y tetraiodotironina o T4. Son hormonas que ustedes han visto seguramente en bioquímica, como cuál es la síntesis, vamos a recordarlo rápidamente. Lo que hace la célula folicular es producir una proteína que se llama tiroglobulina. Produce la tiroglobulina y la suelta al centro del folículo. Entonces, esa laguna que hemos visto aquí, este charco de acá, el coloide, es tiroglobulina, que ha producido la célula folicular. Entonces la parte más simple, la célula folicular produce tiroglobulina y la deposita en el coloide. Luego, la célula folicular capta de la sangre que llega al tiroides el yodo que nosotros ingerimos en la dieta. ¿En qué alimentos encontramos yodo? No, la sal es CLNA, no es el yodo. Pero la sal no tiene yodo. Naturalmente, ¿dónde conseguimos yodo? En mariscos. Sí, el yodo está en los alimentos que vienen del mar, en las algas marinas, en el agua del mar, en los mariscos. Entonces, la gente que vive cerca del mar tiene acceso al yodo y la gente que vive lejos del mar no tiene acceso al yodo. Por eso muchas regiones céntricas de los continentes, como el centro del África, la sierra peruana, la sierra de Bolivia, no tienen mar, no tenían acceso al yodo. Y si no tienen acceso al yodo, no pueden cumplir con la segunda parte de esta chamba, que es captar el yoduro de la sangre. Si no tienen yodo en la dieta, ¿cómo van a captar el yoduro de la sangre? Por eso es que la Organización Mundial de la Salud dispuso que para que todos tengan yodo, debemos echarle yodo a un alimento que todos consumimos. Y fue la sal la N. Todo el mundo echa sal a la comida, entonces la sal del mundo debe ser sal yodada, para que no exista déficit de yodo en ninguna parte. Entonces, ahora los bolivianos tienen yodo. Hemos captado el yoduro, este yoduro se transforma en yodo en la sangre y como yodo se pueden yodar los radicales tirosinos de la tiroglobulina. La célula, lo que hace la célula folicular es tomar ese yodo de la sangre y lo echa al coloide para que la tiroglobulina se yode. La tiroglobulina en sí no tiene yodo. Cuando se quiere producir hormona tiroidea, recién se capta el yodo de la sangre y se le pega a la tiroglobulina, ¿no? Esa yodación de la tiroglobulina se hace por estímulo de la TSH. ¿Se acuerdan de la TSH?
hormona estimulante de tiroides o tirotrofina, ¿no es cierto? Significa que cuando se eleva la tirotrofina se debe producir hormona tiroidea. Para que se produzca hormona tiroidea debo captar tiroglobulina y yodarla, ¿no? Si no tengo TSH, no voy a producir hormona tiroidea, no voy a captar, no voy a yodar. Luego esa tiroglobulina yodada es partida, o sea, es digestión de la tiroglobulina. Eso se hace en la célula folicular en el lisosoma. Se parte. Y se parte en dos mitades de 3 o dos mitades de 4, la T3 y la T4, la triyodotironina y la tetrayodotironina. Una molécula que tiene 3 yodos y otra que tiene 4 yodos, ¿no? Y esa es la hormona tiroidea que se libera a la sangre. ¿Qué pasa cuando uno produce tiroglobulina, produce TSH, pero no come yodo? La TSH aumenta. ¿Cuál sería el mecanismo para que baje la TSH? ¿La TSH tiene efecto hormonal? El único efecto de la TSH es estimular la producción de hormona tiroidea, que es la que tiene el efecto hormonal. Por lo tanto, se eleva la TSH. ¿Cómo haría yo que baje la TSH? Claro, cuando elevo los niveles de hormona tiroidea, esa van con feedback negativo hacia la hipófisis y baja los niveles de TSH. Pero ¿qué pasa si no como yodo? Yo voy a encontrar un paciente que produce tiroglobulina por estímulo de la TSH, pero como no hay T4, sigue produciendo TSH, pero como no hay yodo, no produce hormona tiroidea. De hecho, ese paciente que no tiene yodo y que tiene hasta TSH, empieza a acumular coloide en sus folículos y la tiroides crece. Crece y parece un fenómeno que se llama bocio, que es el aumento en tamaño de la tiroides. La razón más común es por falta de yodo. De hecho, en las poblaciones antiguas, de países pobres, del centro de África, del centro de América, donde no hay yodo, aparecían poblaciones con mucha gente con bocio. Se llama bocio endémico. El bocio es endémico cuando más del 10% de la población tiene las glándulas grandes. Y además, ¿qué tienen? ¿Qué otro problema tienen? Si no tienen hormona tiroidea, ¿cómo se llama eso? Hipotiroidismo. Esos son los fenómenos que hemos contado, ¿no es cierto? La célula produce tiroglobulina, al mismo tiempo capta yodo de la sangre, luego capta la tiroglobulina, la yoda, una vez que la yoda la parte, produce T3, T4 y la libera a la sangre como hormona tiroidea. ¿Qué producen las hormonas tiroideas? Es un efecto de favorecer el metabolismo. Por ejemplo, estimulan la respiración celular y la fosforilación oxidativa en la mitocondria, o sea, consumo de energía. De hecho, cuando hay mucha hormona tiroidea, aumenta la cantidad de mitocondrias para que haya más consumo de energía, incluso aumenta las crestas mitocondriales de la membrana interna de la mitocondria. Necesitamos más energía para poder quemar esa energía, por eso se aumenta la absorción de carbohidratos en el tubo digestivo. Cuando hay un adecuado nivel de hormona tiroidea, el embrión y el feto crecen bien, se desarrollan todos los sistemas como corresponden y mantiene el ritmo del metabolismo. Hace que las reacciones químicas del cuerpo se den al ritmo adecuado. Cuando falta hormona tiroidea, pasa todo lo que está en el hipotiroidismo. Cansancio, letargo, fatiga, pérdida de la memoria, depresión, cambios de ánimo, pérdida de la audición, aumento de peso, dolor muscular y articulaciones, alteraciones del sueño, escasas cejas, hinchazón de la cara, especialmente alrededor de los ojos, mixedema, cambio en el fondo de ojos, se dematiza, ronquera, se dematizan los labios y las cuerdas vocales, la frecuencia cardíaca se hace lenta, las contracciones del corazón se hacen lentas. Cuando aumenta la hormona tiroidea es todo lo contrario. Miren, producción de uno de los dos globos oculares saltan. Hay nerviosismo, dificultad para dormir por insomnio, fatiga, la piel se adelgaza, se descama con facilidad, hay palpitaciones, aumento de la presión arterial, se cae el cabello, la mirada se fija, hay temblor fino, hay taquicardia, hay diarrea, hay eyaculación precoz, hay aumento de la temperatura corporal, todo está acelerado. Miren, esto es bocio endémico. Miren los cuellos de estos negritos. África, en los 40, en el centro de África. Todos tenían sus
Oye, eso sí porque no había yodo. Y si no hay yodo, hay un desarrollo fetal inadecuado. Entonces hay retraso mental, hay cretinismo, hay hipotiroidismo, son pueblos que no desarrollan. Hipertiroidismo, los ojos son lo que llama la atención. Cuando uno ve un hipertiroideo alto, los ojos son así. Y están así. Eléctricos. Cretinos. Ahí está la célula folicular, para que vean su relación con el coloide, su retículo endoplasmático rugoso, las mitocondrias esféricas, el núcleo de cromatina laxa. Ahora, por fuera del folículo hay otra célula que es la célula parafolicular. La célula parafolicular es una célula que produce otra hormona que se llama calcitonina. Por eso también se llama célula C, por la calcitonina. Y la función de la calcitonina es antagónica a la función del aparato hormonal. Es decir, cuando hay aumento de calcio en sangre, hace que ese calcio se deposite en el hueso. Listo. Hace muchos años hicimos una campaña ahí. Esa que está al centro es la secretaria, no sé si la han visto, Constanza. Está de rodillas, Constanza salta, pero secretaria de medio Constanza. Y está en el 98, creo que Constanza. Y ese es el doctor Iglesias. Él está parado. El doctor Iglesias es una persona de talla baja. Es cirujano pediatra. Era profesor nuestro porque ya se jubiló. Bueno, esa es la tiroides vista desde atrás. La tiroides en la parte posterior tiene 4 glándulas inmersas en su tejido que se llaman paratiroides. Se llaman paratiroides porque están metidas ahí pues, dentro de la tiroides. Tiene el tamaño de una lenteja, cada una de ellas. Una lentejilla. Es un órgano macizo, la paratiroides. El estroma, la paratiroides está delimitada de la tiroides por una cápsula. También el tejido conjuntivo laxo, los tabiques pequeños. Y bueno, alta vascularización forma parte de su estroma. En el parénquima vamos a encontrar varios tipos celulares ordenados en cordones, ¿no? Cordones celulares. Dentro de esos cordones encontramos células principales y células oxífilas. Dos tipos celulares, las principales y las oxífilas. Ahí tenemos tiroides afuera, pero este grupo, delimitado por una cápsula de tejido conjuntivo laxo, es la paratiroides. Las células principales son poliédricas, son del tamaño de un glóbulo rojo, 5 y 8 micras, dice. Tiene un núcleo vesiculoso y contienen en su interior unos gránulos densos, o sea, oscuros, que contienen la hormona que produce esta glándula. O sea, las células principales producen la hormona. Las oscuras, hay unas claras también, pero las oscuras producen la hormona que se llama paratormona, ¿no? La hormona de la paratiroides. La paratormona es la hormona que hace que cuando bajan los niveles de calcio, el calcio se libere del hueso. Va y le dice al hueso licúate, y el hueso libera calcio. Las demás células, por ejemplo, las células principales claras, que son más grandes que las otras, pero uno podría pensar que son células que están en una fase inactiva. Cuando se ponen oscuras es que empiezan a producir hormona. Y las oxífilas, la verdad es que no sabe para qué sirven, ¿no? Están ahí, pero no se tiene su función de una manera clara. De hecho, que son mucho más grandes que las principales, son muy acidófilas, muchas mitocondrias, o sea, consumen energía, pero no tienen una función que hasta la fecha se haya descubierto. Ahí está, para que lo veas. Su función, junto con la calcitonina, es mantener los niveles de, se llama calcemia. Mantener los niveles de calcio en sangre. La calcemia siempre ser 8 o 9 miligramos por decilitro. Por debajo del 9 se llama hipocalcemia. Por encima se llama hipercalcemia. Y ambos, la hipocalcemia y la hipercalcemia, son mortales. ¿Por qué son mortales? ¿Para qué se requiere el calcio? ¿Ah? Contracción muscular. ¿Cuál es el músculo que no puede dejar de contraerse? El corazón. Ya, vamos a pensar porque es mortal la hipo, porque es mortal la hipercalcemia.
Dice que en los huesos se estimula a los osteoblastos para que segreguen el factor estimulador de los osteoclastos y aumentan la resorción ósea y la liberación del calcio. O sea, el efecto es indirecto. No le ordena directamente al osteoclasto, sino le ordena al osteoblasto que le diga al osteoclasto que reabsorba hueso, ¿no? En los riñones le dicen, oye, no orines calcio, pues si requiero calcio, ¿para qué lo vas a orinar? Entonces inhibe la pérdida de calcio en la orina. Y bueno, activa la vitamina D, ahora es su captación, ¿no? Otra glándula, el páncreas endocrino. Ya dijimos que el páncreas endocrino lo revisamos, no hemos revisado el páncreas endocrino. El páncreas es un órgano macizo que se encuentra ubicado en el abdomen, en la región retroperitoneal. Es un órgano que tiene la forma de un pescado, ¿sí? Que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Y la cabeza está abrazada por el primer segmento del tubo digestivo, del duodeno, que hace un aro así y ahí hace el páncreas. El páncreas es un órgano mixto, porque tiene función exocrina y endocrina. La función exocrina produce enzimas digestivas, lo veremos en el próximo ciclo con los que pasen. Y el páncreas endocrino produce hormonas. Las hormonas las produce a través de un tejido que está inmerso en el páncreas, que se llaman células del islotes de Langerhans. Islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans son unos grupos redondeados celulares dentro del páncreas exocrino. Solamente son el 1.5% de todo el páncreas, son islotes, o sea, un poquitito, ¿no? Hay más o menos 1 millón, dice, de islotes en el páncreas del ser humano. Están delimitados por una capita de tejido conjuntivo, se tiñen menos, son menos captadores de colorante en el páncreas exocrino, y uno puede distinguir varios tipos celulares en el páncreas: las células alfa, las células beta, las células delta, las células F y las células G. Son diferentes tipos celulares en los islotes de Langerhans, ¿no? Las células alfa dice que son poco numerosas, pero son de mayor tamaño y tienen muchos gránulos. Las células alfa producen una hormona que se llama glucagon. Las células beta son las más numerosas, sobre todo al centro del islote. Y las beta producen una hormona que se llama, ¿cómo se llama? Insulina. Insulina. Acá tenemos una imagen del páncreas, ahí se ve un islote, otro islote, más pálido, ¿no? Este páncreas, este de acá, es el islote de páncreas. Acá se ha pintado especial el islote. ¿Qué función cumple? Bueno, las alfa, glucagón. El glucagón estimula la glucogenólisis hepática. Glucogenólisis, o sea, hace que el glucógeno se vuelva glucosa y se libere a la sangre. O sea, el glucagón eleva el nivel de glucosa, porque produce glucogenólisis, o sea, el glucógeno. Fija. Todo lo contrario a lo que hace la insulina. La insulina lo que hace es capta la glucosa que está en sangre y la mete a los depósitos, en el hígado, en el músculo, ¿no? Captación de glucosa para meterla al hígado y al músculo. Por lo tanto, su efecto es bajar el nivel de glucosa. Eso es hipoglicemiante. Hipo, bajar, glicemia. El primero era hiperglicemiante, aumentaba el nivel de glucosa. Bueno, las células delta producen somatostatina, que regula la función de las células alfa y beta. Las células F producen polipéptido pancreático, que controla la función exocrina del páncreas, o sea, la producción de enzimas. Y las células G producen gastrina, que es una hormona del sistema digestivo que favorece que el estómago produzca ácido clorhídrico y tiene que ver con el peristaltismo. A mí me interesaría que en esta clase fijen alfa y beta. Además, vamos a ver cuando hagamos digestivo el sistema entero endocrino. Listo. Suprarrenales, otras glandulitas. Las glándulas suprarrenales, como su nombre lo dice, se encuentran sobre el riñón, tienen la forma del gordo de los pitufos, ¿no? Como un chullito así encima del riñón.
Ya saben ustedes que son un órgano macizo que tiene estroma y parénquima. El estroma, lo de siempre. Pero el parénquima tiene dos regiones. En el parénquima vamos a encontrar dos regiones. Una región periférica, que se llama corteza de la suprarrenal, y una región central, que se llama médula de la suprarrenal. En la corteza, yo histológicamente voy a encontrar tres regiones o zonas: la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. La médula es toda pareja. En la zona glomerular se van a producir mineralocorticoides. En la zona fascicular se van a producir glucocorticoides. Y en la zona reticular se van a producir andrógenos. En castellano, la zona glomerular produce hormonas que regulan los minerales, mineralocorticoides. La zona fascicular produce hormonas que regulan glucocorticoides, que regulan la glucosa, ¿no?, hasta cierto punto. Y la zona reticular produce andrógenos, que son hormonas que dan características de hombre, ¿no?, hormonas masculinas. En cambio, la médula produce adrenalina y noradrenalina, que son catecolaminas, ¿no?, hormonas aminas, ¿no?, que son hormonas de estrés inmediato. Acá tenemos una imagen en la que se ve en el centro, más pálido, la médula, y en la periferia, y todo esto de acá, la corteza de la suprarrenal. Aquí, por ejemplo, yo tengo esta mitad de acá es corteza y esta mitad de acá es médula. La médula es pareja, pero la corteza tiene una capsulita, tejido conjuntivo, y aquí hay unas estructuras redondeaditas que se llaman la zona glomerular. Se llaman glomerular porque se parece al glomérulo del riñón, como bolitas. Zona glomerular. Luego tenemos una zona así, como líneas, esta de acá, fascículos, la zona fascicular. Y acá la reticular, que son como puntos, como piedras. Reticular. Ya dijimos, zona glomerular. Las células que forman esos glomérulos, esas estructuras redondeadas, son cilíndricas, cromatina laxa, acidófilas, con algunos gránulos basófilos, y producen mineralocorticoides. ¿Cuál es el mineral más importante del cuerpo? El mineral más importante, el más abundante, el sodio. La aldosterona lo que hace es gasta sodio a expensas de potasio, ¿no? Mejor dicho, capta sodio a expensas de potasio. Cuando se aumenta la aldosterona, lo que hacen las células es captar sodio y eliminar potasio. Cuando el sodio se mueve de un lado para el otro, ¿qué arrastra? Agua. Por lo tanto, este mineralocorticoide también tiene que ver con el flujo de regulación del agua, ¿no? Y esta es la cápsula, ¿no es cierto? Y este segmento, estas estructuras redondeadas en la zona glomerular, ¿no? En histología hay que ver las cosas con imaginación. No son redondeadas, no son glomerular. La zona fascicular, células poliédricas, citoplasma basófilo, forman cordones perpendiculares a la cápsula. Acá hay inclusiones lipídicas con huequitos, células espongiositos, se le dice a la célula fascicular, porque tiene muchos puntitos blancos el depósito de grasa. Mitocondrias con piezas tubulares, gran desarrollo del retículo plasmático liso. ¿Qué pasa cuando yo veo depósitos lipídicos y retículo plasmático liso? Yo pienso que es una célula que sintetiza lípidos, ¿no? Y efectivamente produce un lípido importante, que es la hormona el cortisol, ¿no? Es una hormona que regula la glucosa, es un glucocorticoide. Miren, arriba está la glomerular, pero esta del centro, que son así, en fascículos, como libros apinados, es la zona fascicular. Finalmente, la zona reticular, en cordones, son más pequeñitas, como piedritas chiquitas se ven, menos inclusiones lipídicas, son menos activas realmente, incluso hay signos de degeneración en algunas, ¿no? Son las células que producen unas hormonas androgénicas, ¿no? La zona reticular es la que entra en límite con la zona medular ya de la suprarrenal. Entonces, glomerular, mineralocorticoides.
la aldosterona. ¿Dónde actúa? Jala sodio, espesas de potasio, en el túbulo distal del riñón, en las glándulas salivales, en las glándulas sudoríparas y en el estómago, que son las zonas donde se puede mover flujo de sodio para mover agua también. La zona fascicular, glucocorticoides, el cortisol y también corticosterona, ¿no? Miren, esta hormona, si bien es cierto, maneja la glucosa porque hace que siempre hay niveles de glucosa elevados en sangre, cuando necesitamos niveles elevados de glucosa, es además una buena hormona para moderar o regular la inflamación. Cuando uno tiene una inflamación, el cortisol desinflama, modula los agentes causantes de los signos de inflamación. Por eso que lo utilizamos cuando hay dolor o inflamación. Por ejemplo, aquí le han puesto una dexametasona. A todos nos gusta la dexametasona. Cuando tenemos la garganta inflamada, o tenemos las amígdalas inflamadas, o tenemos una crisis de alergia, te metes o una prednisona, o una prednisolona, o una hidrocortisona. Todas ellas son análogos del cortisol. Son medicamentos que simulan el cortisol y que tienen un poderoso factor modulador de la inflamación y nos calman la inflamación. ¿No? Pero también es una hormona que se conoce como la hormona del estrés crónico. Cuando uno está, por ejemplo, sometido a niveles de estrés por largos días, la adrenalina, que es la hormona del estrés agudo, ya no puede cumplir con su función. O sea, por ejemplo, si viene un perro a morderme, yo lo veo de lejos, sé que el perro me va a atacar y yo voy a correr, en ese momento se activa mi adrenalina y yo corro, y el perro me corretea y el perro me agarra, me muerde, ¿no? Yo pude defenderme, me peleé, eso fue adrenalina. Pero una vez que me mordió mucho el perro, yo voy al hospital y me hospitalizan, me operan, ya mi adrenalina no funciona, porque la adrenalina me hizo correr, pero yo voy a estar hospitalizado 3 o 4 días. Y voy a tener un estrés diferente, porque voy a estar pensando en qué está haciendo mi mamá, mi perrito, qué para carnes plantas, ¿no? Además me duele, me ha mordido el perro. Ya, eso es estrés, pero es crónico. Pero ya es más de un momento, es varios días. Ese estrés lo maneja el cortisol, ¿no? Y nos hace daño el cortisol, porque cuando uno tiene niveles elevados de cortisol, la presión arterial se eleva, hay daño en la membrana celular de los capilares, en fin, hay muchos problemas, ¿no? Por eso tomar corticoides, que son la aldosterona, perdón, que son la prednisona, la dexametasona, son corticosteroides, producen daño, pues. O sea, funcionan para controlar la inflamación, pero en el momento. Yo no puedo tomar, pues, todos los días para siempre, para que no me duela nada. No, porque hay efectos adversos, aumento de peso, en fin, ¿no? Varias molestias, aumento de la presión arterial, falla renal. Hay pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas, que tienen que tomar corticoides todos los días. Y siempre tienen que estar controlándose su presión arterial, su glucosa y su distribución de grasa corporal, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoidea toman todos los días prednisona. Los pacientes asmáticos a veces tienen que tomar pastillas de corticoides, por ejemplo, ¿no? Para estimular esta función. Y finalmente, la zona fascicular, pero sobre todo la zona reticular, producen hormonas de tipo esteroide, masculinizantes y a veces anabolizantes. 5 veces menos potentes que la testosterona, pero igual de potentes. Por eso es que a veces a algunas chicas les salen unos pelos en la cara, ¿no? O en fin, algunas características sexuales masculinas por ahí que se filtran en ellas es porque también tienen hormonas sexuales masculinas. Debiluchas, pero existentes, ¿no? Ahí está el feedback que viene del hipotálamo a la adenohipófisis y al azúcar renal a través de la ACTH, la adenocorticotrofina. Bueno, el azúcar renal, ya dijimos, produce adrenalina y noradrenalina, la hormona del estrés inmediato. Son células poliédricas, forman cordones, se tiñen con sales de cromo, o sea, son cromoafines. Son glándulas muy vascularizadas. Ahí está. Miren un vaso sanguíneo bonito. Son las células que producen las hormonas adrenalina y noradrenalina. Listo. Finalmente, la última glandulita que vamos a ver es esa. Está señalada por el puntero de esa imagen del encéfalo, que es una glándula, realmente es un segmento del sistema nervioso central que se diferencia porque en ese lugar se concentran algunas células neuronales que producen la hormona típica de esta glándula, que se llaman glándulas pineal.
los pinealocitos, ¿no? Es una evaginación posterior del techo del tercer ventrículo que está cubierto por vía madre, porque es encéfalo. Tiene algunos lobulillos por los tabiques que están metidos ahí. Están los pinealocitos y los astrocitos. Ya conocen a los astrocitos, no hacen nada, solo están ahí. Pero el pinealocito sí produce una hormona. ¿Cómo se llama la hormona de la pineal? Pinealonina. Melatonina. ¿Y cuál es la función de la melatonina? Mira, la melatonina se segrega por la noche para estimular el sueño. De hecho, hay melatonina exógena. La gente que no puede dormir, 2 kilos de melatonina. Igual no duerme, pero bueno. Tiene que haber oscuridad. ¿Dónde se vuelve loca la glándula? En Suecia, en los países nórdicos, donde no hay más que 6 meses de día y 6 meses de noche, la glándula se vuelve loca. También se vuelve loca cuando uno viaja a Europa, ¿no? Porque sales de día y llegas de día, ¿no? Por más que han pasado 2 horas. No hay cambio, porque el vuelo dura 2 horas y estás dando la vuelta al mundo, entonces el día se hace de casi completo, ¿no? De 24. La glándula dice, ¿qué pasó? Y aparece esa molestia, ¿cómo se llama cuando viajas? El jet lag. ¿No es cierto? Yo te digo, no puedo dormir, o si quiero dormir, o no puedo comer, si quiero comer, porque tu melatonina se vuelve loca. No sabe que el día duró menos o duró más, ¿no? La pineal. Ahí está la pineal, qué bonita la imagen. Está ahí atrás. ¿Sí se ve? Realmente son neuronas que producen melatonina. Los pinealocitos. Es un antioxidante, la melatonina protege el sistema nervioso central del efecto de los radicales libres originados por el estrés oxidativo. Por eso es esto. Ahora estas gomitas con melatonina venden, ¿no? O sea, es antioxidante, bueno, debe funcionar. Las concentraciones de serotonina, melatonina y de la enzima hidroxindol metiltransferasa sufren variaciones rítmicas durante las 24 horas del ritmo circadiano, que hace que de noche haya mayor producción de la hormona. La luz captada por la retina son llevados al cerebro y desde ahí son transmitidos al ganglio cervical superior y las fibras de este descargan noradrenalina en la proximidad de los pinealocitos y le dicen a la glándula que es de día. La glándula pineal actuaría como un transductor neuroendocrino que transforma los estímulos nerviosos en descargas de hormonas y controla de esta forma el ritmo circadiano de todas las actividades biológicas durante el día. Es la que te dice, es hora de dormir, descansemos. Y cuando tú descansas se producen muchos cambios. El corazón late más rápido, la presión se hace más baja, los intestinos dejan de moverse mucho, la frecuencia cardíaca baja, la presión arterial baja. Eso lo maneja el ritmo circadiano desde la pineal. Uno no puede estar 24 horas despierto haciendo cosas, porque hay agotamiento. Y el agotamiento es contraproducente, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta sobre endocrino? Bueno, esto van a revisar con cuidado en la práctica de esta semana. Espero que